Pues empezamos con el segundo webinar de Escuelas Creativas. Empezaremos, ya sabéis que el tema de hoy vamos a abordar el centro, vamos a intentar hacer esas preguntas que nos hemos estado planteando desde muchos de los centros que están participando, cómo conocer, qué recursos y qué actividades nos pueden ayudar a entender mejor nuestro centro, pero antes vamos a compartir con vosotros informaciones que se nos quedaron en el tintero la semana pasada. Será muy rápido, os paseo por mi pantalla y así la podremos ver perfectamente. Si recordáis, la semana pasada presentamos materiales y nos dejamos de presentar los materiales Sapiens de Centro y Genoma Creativo. Si os parece, para ver estos materiales, comparto mi pantalla, nos dirigimos a la web de Escuelas Creativas y voy a hacer un poco el recorrido para que podáis verlo, pero estamos en la guía de materiales y los dos últimos materiales son Sapiens de Centro y Genoma de Centro. Si entráis en estos materiales, compartimos con vosotros un poco cuál es la idea. El proyecto Sapiens de Centro lo que plantea son unos materiales que os permitan abordar el análisis y el estudio de vuestro centro educativo. Desde esta página podéis acceder a los objetivos, a la vinculación que todos estos materiales van teniendo con el BULLI y a las propuestas de cómo utilizarse, incluso los contenidos que se van abordando en cada uno de los capítulos. Además, desde esta pantalla tenéis un vídeo de presentación que presenta los materiales para poder conocer en profundidad qué es lo que proponen y qué temas abordan. Si os parece, para conocer estos materiales ya le damos al vídeo y aquí tenemos a Sapiens de Centro. Dentro del proyecto de Escuelas Creativas, una de las guías que hemos creado se llama Sapiens. Es una guía que está pensada para acompañar a los centros educativos y a las instituciones educativas en el proceso de transformación. Está dirigida a equipos directivos fundamentalmente, pero bueno, también a equipos de titularidad, agrupaciones de centros o equipos de innovación en los centros que quieran plantear un proceso paso a paso por el que cambiar, o más bien transformar su centro desde una perspectiva pues, participativa, muy sistémica, entendiendo el centro como un gran ecosistema que está compuesto por una serie de sistemas que todos tienen relación entre sí. Entonces, pues, tenemos el sistema de la conceptualización, que es todo lo que tiene que ver con la identidad del centro, con reconceptualizarse, con repensarse, la organización, la gestión, la administración, el marketing, por supuesto la pedagogía, que tiene que ver, hemos llamado el sistema experiencial, que es plantearse cómo el centro, cómo las reflexiones del centro de innovación pueden hacer que ayudemos al alumno, no solo desde que entra en el centro hasta que sale, sino desde que se levanta por la mañana hasta que se acuesta. Lo que hemos hecho ha sido montar todo un proceso, una serie de fases y unos materiales muy prácticos que se van acompañando en todo el proceso, de manera que si comenzamos desde el punto 1 y terminamos en el último punto, pues tendríamos montado un plan de transformación interesante, innovador, basado en la creatividad, participativo, ético, disruptivo para nuestro centro, que pueda provocar que a medio, a corto o a largo plazo pues seamos capaces de transformar la educación en la que En esta misma línea también tenemos otro documento, Genoma de Centro, que al entrar en la pantalla de Genoma de Centro encontramos pues, lo mismo que hemos visto en Sapiens. Nos presenta el documento, cuál es su estrategia, cuál es su vinculación con el BULLI, a quién se dirige especialmente. Ya sabéis que estos son documentos que se dirigen o están pensados para centros educativos y para equipos de gestión, pero que, por supuesto, están al alcance de todo el mundo que tenga interés y ganas de conocerlo. Son documentos descargables y editables. Tanto están a vuestra disposición y tenéis todos los contenidos aquí detallados. Creo que desde esta pestaña de guías creativas, no solamente estos documentos de Genoma y de Sapiens, sino todos los demás están a vuestro acceso, a vuestro alcance, en cualquier momento que queráis. Y ahora, si os parece, abordamos ya la presentación de lo que es el tema de hoy, conocer el centro. Para conocer el centro, si os acordáis, teníamos
unas preguntas que queríamos compartir con vosotros y que de alguna forma lo que hacían era plantear las dudas. Sabemos que muchos de vosotros estáis enfrascados en la lectura de Sapiens y trabajando justamente en este momento lo que significa conocer tu centro. Para empezar, lo que os proponemos es conocer tu centro, o la propuesta que os hacemos va más allá de conocer. La idea es comprender profundamente el centro, comprender cuál es el contexto en el que ese centro se mueve, porque entendemos que es desde esta comprensión que podremos abordar elementos para la innovación y para la transformación de nuestro centro. Entonces, seguiremos un poco este contenido. La guía, la propuesta que hacemos es comprender y conocer el centro educativo para poder innovar desde esta comprensión profunda. El método Sapiens lleva implícita este sistema de comprensión y muchas de las propuestas que estamos trabajando en estos momentos lo que intenta es, de momento, contextualizar dónde se mueve este centro e intentar conocerlo. Si os parece, empezamos por qué creemos que tenemos que conocer para poder llegar a comprender el centro. Si tenéis hipótesis previas, si tenéis alguna idea o habéis ensayado ya maneras de abordarlo, nos encantaría que lo pudieseis compartir con nosotros a través de la asistente que tenéis para hacer preguntas y así conocer cuáles son las diferentes perspectivas desde que las abordáis. En todo caso, nosotros lo que sí que queríamos compartir es que lo más importante es contextualizar aquello que queremos investigar, es saber dónde estamos y para ello una de las estrategias que están previstas y que muchos de vosotros ya habéis abordado y los que no creemos que es un importante medio para poder alcanzarlo, es hacer un DAFO, es hacer un ejercicio en el que poner en marcha las informaciones previas que tenemos sobre nuestro centro, todo aquello que ya sabemos. A través de este DAFO, compartido y realizado con el equipo de centro, ponemos sobre la mesa todas aquellas concepciones previas sobre nuestro centro, aquello que creemos. Pero seguramente ya lo sabéis, Sapiens lo que pretende, lo que incita es a cuestionamiento continuo, es a poder continuamente hacerse preguntas sobre el porqué de las cosas, sobre por qué hemos llegado aquí, con lo cual os proponemos que este DAFO, que construís un poco entre todos, lo tengáis en cuenta como un DAFO en el que ponéis en común vuestras creencias sobre el centro. Y es importante para nosotros tener en cuenta que las creencias, como ya sabéis, no son verdades absolutas, son creencias. Saber de dónde vienen estas creencias, compartirlas, identificarlas en primer lugar, es un buen ejercicio para ponerlas en duda, para pensar en diferentes supuestos. Suponer que a lo mejor estas creencias pues, no acaban de ser todo lo que nos imaginamos. Desde la guía de menú de aprendizaje tenéis algunas propuestas que permiten un poco analizar supuestos, analizar estas creencias que tenemos que a lo mejor no son verdades. Si os parece, no sé si ahora puedo compartir pantalla. Desde esta página me gustaría ir a esta guía para ver en este momento. Vamos a la guía menú de aprendizaje. Y mirad, desde esta propuesta que encontramos, como decía, perdonad, en menú de aprendizaje, que es una de las guías que se dirige a docentes, tenemos un organizador gráfico. ¿Qué es lo que permite? Lo que permite es revisar todos los supuestos a los que hemos llegado. De alguna manera, pone todas aquellas ideas, aquellas conclusiones que hemos extraído de nuestro DAFO, darle otra vuelta, imaginarlas de otra manera, ponerlas en duda, compartirlas. Así, bueno, poder revisar hasta qué punto todo eso que sabemos del centro no nos hace movernos en una dirección prefijada que a lo mejor no es la que nos interesa.
Si seguimos un poco, por esto también otro ejercicio muy interesante a realizar a través de las ideas que aparecen en el DAFO es el poder también seguir el método del Scamper, que también lo presentan desde esta guía y que seguramente os puede ser muy útil. A través de este método lo que nos permite, a donde nos permite llegar, es a poder hacer un análisis diferente o mirar los escenarios y aquellas conclusiones a las que hemos llegado de otras formas. Para que nos podamos hacer una idea, os pondré un ejemplo. Imaginad, por ejemplo, que estamos analizando el patio de la escuela. Y desde el patio de la escuela tenemos unas preconcepciones, sabemos cómo funciona, tiene una forma. Pero siguiendo este método del Scamper, imaginar que en este patio podemos sustituir su función por otra. Es simplemente un espacio en el que jugar, o simplemente un espacio en el que jugar en el tiempo del recreo. Podría ser el patio un espacio en el que realizar alguna actividad, en el que realizar actividades curriculares, por ejemplo. Podríamos pensar también en si le cambiamos la función, si en el patio, en vez de realizar una actividad entre 10:30 y 11, realizamos actividades todas las mañanas, es el primer lugar en el que asistimos. O imaginarnos este escenario con otras funciones, estirando su tiempo y haciendo mucho más largo, que la estancia en el patio no fuese exclusivamente de media hora, y si tuviésemos que pasar 2 horas, ¿qué pasaría en ese patio? O minimizándolo para saber qué pasaría. Es imaginarnos ese escenario de formas muy diversas. De alguna forma es revisar estos supuestos y además jugar con ellos, cambiarlos, pensarlos de otra manera, darles vueltas. Otro de los elementos que nos permite conocer el centro, una vez ya tenemos estos conocimientos previos y hemos puesto sobre la mesa todo aquello que sabemos del centro, todas aquellas, y hemos puesto en duda si lo que sabemos es lo que necesitamos saber, conviene hacer un análisis más profundo. En este análisis más profundo, una de las propuestas que os hacemos es la de revisar la historia del centro. La importancia de revisar esta historia es, de alguna manera, conocer su síntesis, su historia, el cómo ha sido generado, de qué momento parte y cómo ha sido creado. Desde el momento en el que ha aparecido el primer embrión, perdonad, estoy compartiendo mi pantalla de nuevo con mis compañeros, desde el primer embrión, cómo ha ido evolucionando, cómo se ha ido transformando, hasta dónde ha llegado, es hacer un análisis profundo. Podemos empezar por el centro, pero este análisis lo podemos estirar tanto como queramos. Saber de dónde venimos, cuáles han sido los inicios y cómo hemos llegado hasta aquí es lo que permite reconocer un poco toda esta línea de tiempo que podemos ir siguiendo a través de un análisis histórico. Si, por ejemplo, seguimos en el tema alrededor del patio y analizamos un poco, imaginamos esta historia del centro, de cualquier centro, caemos en que es un centro que ha sido construido, por ejemplo, en los años 50 o en los años 60 y seguimos estirando de cuáles eran los modelos de centro que se construían, podemos llegar a la conclusión, por ejemplo, de que los primeros edificios escolares, los primeros colegios, comparten un curioso dato con otros edificios, por ejemplo, con las cárceles. Y en ellos se ven elementos que dices, ostras, fíjate que nunca habíamos visto el patio como un escenario en el que poder salir, pasar un ratito más distendido, tiene unas características específicas que, por ejemplo, está muy condicionado para ser un espacio de observación. Nos referimos a que hacer este análisis nos permite ver puntos de inflexión en la historia de un centro. Estos puntos de inflexión probablemente son aquellos en los que se ha tomado una decisión concreta que ha perdurado a lo largo del tiempo y que ha hecho que el centro vaya en una dirección u otra. Si lo hacemos en una escala más pequeña, podemos pensar en nuestro centro educativo. ¿Cuándo ha sido creado? ¿En qué momento se construyó este centro? ¿Cuál era el contexto social en el que este centro se construía? ¿A qué respondía? Respondía a una necesidad que se había detectado desde la administración, respondía a un objetivo de una determinada institución, respondía a una demanda vecinal, era un centro de nueva creación, es un centro que ha ido evolucionando y pasando por muchos otros modelos. Todo esto queda reflejado en nuestro centro si hacemos ese análisis. Os proponemos además, y esto lo podemos vincular un poco con quién puede participar en estos análisis,
que esta revisión histórica de nuestro centro, que su historia, no nada más la haga el equipo del centro, el equipo que lleva el proyecto. Si la podemos compartir con todos, podremos detectar en qué momentos, y si la participación es alta, en qué momentos nuestro centro ha intervenido directamente en la vida de las personas de una comunidad. Probablemente ha cambiado su futuro, porque ha habido algo que le ha hecho pensar en que su camino debía ser otro. Los centros educativos intervienen directamente en la vida de las personas, por supuesto de los alumnos y de los exalumnos, pero también de sus familias, pero también de su entorno, cuando han decidido participar dentro de su contexto. Todas estas informaciones, si las podemos recoger, nos muestran una fotografía del centro, de cómo ha sido a lo largo de su historia, en qué momento ha tenido una participación más importante, en qué momento estaba más conectado con su entorno, si lo sigue estando ahora o si no. Hacer esta revisión del pasado y de esta construcción de la entidad nos permite entender el presente, y entender el presente nos permite trazar un plan para avanzar en el futuro. Hemos hablado de la historia del centro, pero el centro está dentro de un contexto. Si nos vemos con ganas, podemos ampliar todo ese recorrido no solamente al centro, sino a su entorno, en donde está ubicado. Igual el barrio es un elemento importantísimo en la historia de ese centro. En algún momento podemos cruzarlo, mirar cómo ha funcionado ese barrio. Pero, por supuesto, la historia de la educación afecta directamente a cómo se organiza un centro. Todas las reformas por las que se van pasando siempre dejan una huella que queda clara. Las familias, podemos extenderlo y podemos irlo ampliando tanto y como creamos conveniente. Es importante tener en cuenta que nosotros os recomendamos que abráis estas líneas de investigación, pero que no las cerréis. Estas líneas de investigación, incluso en algún caso, pueden ser líneas que a lo mejor consideréis que no os llevan a ningún sitio, y por tanto, cerrarlas en el momento que veáis oportuno, pero hacer el registro, porque cuando revisemos la documentación siempre puede haber un elemento que, para poder avanzar, pues será interesante que no pase desapercibido. A lo mejor no es importante, pero bueno, ahí estaba. Igual lo podemos conectar con alguna otra idea. Y aquellas ideas que nos funcionen, todo aquello que creamos, que nos ayuda a comprender el centro, a saber por qué ahora estamos en un momento concreto, por qué ahora somos de una determinada manera, dejarlas abiertas. Porque seguro que cada día, y en la medida en la que vais pensando, vais ampliando información. Y os aparecen datos que vais colocando en esa línea de tiempo. Dejarla incluso reflejada en algún espacio común. A lo mejor puede haber una en la sala de profes, pero poner una también en el hall. Incluso si tenéis la oportunidad de compartirla con algún medio local, hacer una llamada, a que la gente os pueda ir aportando información y pueda contribuir a relatar y a ir mapificando toda esa historia, todo ese recorrido que se ha ido haciendo. Esta es una de las formas de poder conocer. Proponemos otras estrategias. Otra de las que os proponemos es la de poder hacer una mirada mucho más abierta. Vosotros, por estar dentro del centro, veis del centro aquello que estáis acostumbrados a ver. Pero cuando viene alguien de fuera, alguien que tiene su mirada, que la tiene trabajada y la tiene entrenada para ver otras cosas, cuando entra en el centro puede ver otros elementos diferentes. Ahora, si comparten la pantalla conmigo, os mostraré un documento del que tenéis acceso también desde los materiales, en este caso desde Sapiens de Centro, en el que me parece que se está cargando. Vale. Muy bien. Igual tenemos algún problema, pero voy a intentar esquivarlo. Desde este material, lo que os proponíamos es que contaseis con otras miradas, con miradas de profesionales que están acostumbrados a darle un vistazo a las cosas de otra manera. Un taxista, una persona que trabaja de cara al público en un comercio,
o un analista, o alguien que trabaja en la sanidad, o alguien que trabaja desde casa, o alguien que simplemente lleva a los hijos al colegio y tiene unas expectativas en el centro. El poder hacer esta mirada, el poder detectar cuáles son los elementos que acostumbran a ver, que le saltan a la vista, nos puede dar muchas informaciones que nos pueden ayudar a la hora de enfocar temas y a la hora de conocer cómo se ve el centro desde fuera y otra de aportar ideas que nos puedan ayudar a pensar en estrategias y en formas de funcionar diferentes. Tener todas estas miradas, sumar todas estas miradas a la nuestra, lo hará mucho más completo. En esta mirada hemos hablado de los docentes y hemos hablado de todos aquellos colaboradores con los que podemos contar. Hay otra ficha que me gustaría, en este caso no es una ficha, sino que es un documento completo, que es el genoma de centro, que intento compartirlo aquí con vosotros y por alguna razón no me deja, no puedo porque mi programa está, bueno, pues lo volvemos a intentar de aquí un momento. Genoma de centro permite, voy a pasar la pantalla a mis compañeros, desde genoma de centro se nos habla directamente de los colaboradores, se nos propone crear un equipo con ellos, se nos propone que montemos una fuerza que va mucho más allá de la que puede tener el equipo de I+D que trabaja desde el centro de este proyecto. Creo que es un interesante documento para pensar en todas aquellas miradas que nos pueden aportar, y no solamente en un momento, sino que pueden seguir aportándonos a lo largo del proyecto. En esta mirada es imprescindible que contemos con la perspectiva de altura y de ilusión y de interés y de relación que tienen los niños del centro. Ellos han de poder pasearse por el centro y poder indicarnos todo aquello que ven, todo aquello que ellos podrían verlo de una forma diferente. Y por supuesto las familias, que también den su visión, que también nos puedan aportar toda esa información. Esta es una mirada holística. En el Bulli, Ferran Adrià, seguro que lo habéis oído en algún momento y seguro que en algún vídeo lo habéis visto, pero él habla de conocer el tomate, y que para conocer el tomate puede tener una perspectiva que es como un cocinero de al tomate. Pero, ¿cómo se conoce el tomate desde la industria? ¿O cómo se conoce el tomate desde la agricultura? ¿O cómo se conoce el tomate desde la botánica? Es una forma absolutamente diferente de conocer el tomate, es otra forma de verlo, y que todas sumadas te dan una visión y un conocimiento del tomate que va mucho más allá de lo que desde una única perspectiva se podría acceder. Pues esta es un poco la historia, abrir perspectivas, sumar miradas que nos permitan conocer de una forma más holística, de una forma más, con una mirada de 360 grados, aquello que queremos conocer, que en nuestros casos sería el centro. Y seguimos un poco avanzando en esta comprensión del centro educativo. Más allá de lo que nos puede aportar esta visión holística y más allá de lo que nos puede aportar esta visión histórica, hay otra que creemos muy interesante, que es saber cómo funciona y cómo se mueve el centro. Para ello, lo que proponemos es un análisis muy profundo, en el que conocer y en el que identificar cuáles son todas las tareas que se hacen en un centro educativo. Entendemos el centro educativo como un gran sistema, como un organismo en el que intervienen muchos sistemas, como el cuerpo humano. Hay un sistema que le ayuda a respirar, otro que le ayuda a digerir, todos ellos están relacionados. Normalmente un fallo en uno implica consecuencias en otro. Pues queremos un poco que tengáis esta visión del centro, como un gran organismo en el que intervienen diversos sistemas. Cada sistema tiene una función específica, se encarga de unas tareas concretas y tiene unas personas que son responsables de este sistema. Conocerlo en profundidad nos ayuda a ver qué es aquello que hacemos, con qué objetivo lo hacemos, pero sobre todo a ver qué repercusiones y qué relaciones y qué consecuencias tienen entre los otros sistemas. Pongamos un ejemplo muy concreto. A lo mejor estamos pensando en incorporar tecnología educativa en el centro. Este proyecto se puede pensar desde el equipo educativo, que necesita unas estrategias, unos recursos, unas herramientas concretas
para sus clases diarias. Pero si no se tiene en cuenta toda la relación que se establece con otros sistemas del centro, probablemente no se tenga en cuenta que hacen falta unos recursos económicos fundamentales para poder acceder a este recurso en el aula, para poder tener esta herramienta. Pues esta es un poco la propuesta que os hacemos. Creemos que para poder tirar adelante un proyecto, para poder ser realmente libres en la innovación, para poder tener una mirada mucho más amplia, hay que conocer todos los elementos que hacen funcionar un centro. Y así que conocer su sistema de gestión, su sistema organizativo, el sistema pedagógico, la comunicación, cómo nos presentamos ante los demás, son elementos fundamentales. Y como estamos hablando de sistema, como estamos hablando de ecosistemas, aquí es fundamental tener en cuenta la comunicación, que es aquello que decimos de nuestro centro. Estamos abiertos a los demás y, por supuesto, la experiencia de los alumnos, cómo ellos están actuando en nuestro centro. Os propondremos en breves, en las siguientes semanas, iremos desde los foros de escuelas creativas proponiendo estrategias, análisis, debates, preguntas que nos permitan ir conociendo estos centros. Por supuesto, desde la guía, en concreto desde SAPIS de Centro, hacemos un ejercicio de presentación de estos sistemas. Es posible que cada uno de vosotros, cuando analicéis vuestros centros, encontréis que hay muchos otros que no aparecen aquí reflejados. Sumadlos a este conocimiento. Todo lo que nos ayude a conocer con mucha más profundidad nos ayudará a poder comprender mejor el centro. Iremos adentrándonos, hemos visto por una parte, si recapitulo, hemos visto esta primera versión que es, bueno, que sabemos del centro, y de este que sabemos del centro, intentar ponerlo en duda e intentar darle la vuelta a todo aquello que son nuestras creencias de centro para ver hasta qué punto modificamos, registremos estas nuevas visiones, apuntemos todas las ideas que salen. Luego hemos hablado de hacer un análisis más profundo a nivel histórico que permita situar nuestro centro en un momento concreto, toda su trayectoria, todas las repercusiones que ha ido teniendo a lo largo de la historia, tanto en las familias como en su entorno, como en el sistema. Hemos sumado miradas y hemos propuesto este análisis holístico que permita conocer el centro desde múltiples perspectivas. Y hemos iniciado ya y os hemos avanzado todo lo que será el análisis sistémico, de conocer el centro como organismo que se mueve al unísono, entre diferentes sistemas que se organizan y que se reparten las tareas, pero que tienen que trabajar de forma conectada, porque cada uno de los sistemas tiene repercusiones en todos nosotros. A partir de todo este análisis, podemos conocer el centro siempre y cuando tengamos intención de comprenderlo en profundidad. No solamente es necesario conocer, sino que hay que organizar los datos, que hay que seleccionarlos y hay que tamizarlos. Todas estas ideas, todos estos datos que vayamos recogiendo nos llevarán a informaciones concretas. Aquí veremos que algunas son aprovechables, otras las dejaremos en la nevera para tratarlas en otro momento. Esperamos que con la identificación de los sistemas del centro veáis, donde un amigo habla de dónde están los dolores, dónde están aquellos sistemas que conectan directamente con el reto que os habéis propuesto. Y a partir de aquí, todo esto necesita de ser pensado, de ser organizado, de ser estructurado, de ser ordenado. El orden, que es un proceso que acompañará todo lo que hacemos con Sapiens, nos permitirá ir situando todos aquellos elementos a los que vamos llegando, clasificándolos, viendo cómo los estamos estructurando. Y a través de este proceso, a través de pensar el centro desde todas estas perspectivas, de sumar todas estas miradas, nos construiremos, o esperamos que podáis llegar a construiros, otra idea de centro, que esté conectada con vuestro propósito, con vuestro reto, y que os permita ir abordando. Esto sería un poco a dónde nos llevaría esta comprensión.
todos vosotros, o la mayoría de vosotros, antes de iniciar todo este conocimiento del centro y toda esta comprensión, habéis primero fijado cuál es vuestro reto. Y de vuestro reto, habéis intentado identificar cuál es el objeto de estudio. En muchos casos, lo más difícil es seleccionar el objeto de estudio, porque seguramente hay tantos intereses, hay tantos objetos de estudio que puedan parecer interesantes, pero una vez seleccionado uno, lo que os proponemos es que iniciéis el camino por aquí. No es el único camino, es un camino. Todos los demás dejarlos en la nevera. Seguramente, si este proceso para vosotros es efectivo y es eficaz, iniciarlo será eso, iniciarlo. Ya se irán abordando todos los demás. Este objeto de estudio pasa por ser centros educativos, por comprender el centro. Una vez tenemos detectado todos estos datos, llega el momento de conectarlos con nuestro objeto de estudio, con nuestro reto, sin estar muy encorsetados a él. Con la tranquilidad y con la libertad de que una vez hecho todo este análisis, a lo mejor el foco cambia. A lo mejor el reto se define, o se redefine, o se amplía, o se enriquece, o se centra en un aspecto muy concreto que ya luego se irá haciendo más grande. Todas estas informaciones nos abrirán muchísimos frentes que es posible que nos lleven a decidir focalizar en uno de más concreto del que nos habíamos previsto en un principio. Será desde aquí, desde donde empecemos a trazar planes. Por otro lado, creemos no solamente interesante, sino necesario, por ser centro educativo, poder compartir toda esta recogida de datos, todos estos análisis, todo este acercamiento al centro con toda la comunidad educativa. Hemos lanzado algunas ideas que me gustaría ahora poder reforzarlas y ir de nuevo con ellas. La mirada de los alumnos, que puedan analizar el centro, que puedan mirarlo, que nos puedan explicar qué es lo que más valoran, cuáles son los elementos que más les gustan, cómo se sienten vinculados al centro, qué cambiarían, qué no cambiarían, a las familias, a la comunidad. Pero estas preguntas, cuando decidamos que intervengan con nosotros, debemos darles tiempo, no esperemos preguntas rápidas. Vinculémoslos al proceso, sobre todo generemos las estrategias para que puedan estar vinculados a todo este proceso, pero demos tiempo para que puedan respondernos. Habrá temas, por ejemplo, como el de la línea histórica, que pueden aportar su experiencia y que la puedan sumar a otras. Pero si queremos que nos den cuál es su visión del centro, deben de tener un tiempo para pensarlo, deben tener un tiempo para conocerlo, deben tener un tiempo también para poder impregnarse, para poder hacer esta mirada un poco más profunda antes de aportar. O podemos hacerlo al revés, que aporten primero, que después reflexionen, que luego van a aportar, para que puedan presentarnos después de esta reflexión que han cambiado, cómo lo ven. Este es un ejercicio que también puede ser muy interesante para todo el equipo de centro. Si os recordáis, me remonto, y ahora esto me hace pensar en el DAFO, ese DAFO que hacíamos al principio, que ponía nuestras ideas previas, que luego valorábamos y lo poníamos en tela de juicio y revisábamos supuestos, por qué llegábamos a esas conclusiones, para ver si después podemos llegar a otras y ver qué es lo que ha cambiado en nosotros. Todo esto será lo que nos permitirá poder avanzar desde la comprensión, poder ir trazando un camino desde el conocimiento. Como os decía, y me parece que esto es algo que en las guías intentamos dejar muy claro, este es el inicio, este es el momento por el que empezamos, pero no cerremos estas investigaciones. Pueden acompañarnos durante todo el proceso, incluso pueden ir más allá del proceso.
porque seguro que continuamente llegamos a informaciones nuevas, o a medida que vayamos entrenando nuestra mirada y a medida que reflexionemos sobre el centro, nos daremos cuenta que cada vez ampliamos más la perspectiva que tenemos de centro. Y a medida que vayamos conociendo sus sistemas, nos iremos dando cuenta y iremos relacionando y linkando cómo cada acción de repente se conecta con muchas otras. En principio seguramente nos costará hacer todo este ejercicio, nos tendremos que sentar en una mesa, pensarlo, listar, vincular, pero como todo en esta vida, esto se entrena y iremos y podremos ir conectando ideas, conectando tareas, conectando personas que están interviniendo en determinadas tareas y que podrían hacerlo en otras. Será una mirada y será una forma de abordar el centro que seguramente se quedará con todos vosotros. Es posible que mientras que yo estoy explicando todo esto, pues vosotros estéis pensando que sí, pero que necesitáis más pistas para poder abordar toda esta situación. Os animo a que las escribáis y la compartáis con nosotros, a que podamos dedicar un tiempo de este webinar a contestar preguntas y a poder imaginarnos posibles soluciones. Y si desde aquí no nos diese tiempo y desde aquí no llegamos a ellas, los foros están abiertos justo para este tipo de intervenciones, para compartir en qué momento nos encallamos, para compartir formas de hacer, para compartir éxitos, todo aquello que funciona, para poder sumar esfuerzos. Y así, con pequeños esfuerzos, yo creo que el aprendizaje puede ser muy poderoso. Puede ir mucho más allá de lo que en un primer momento nos planteábamos. No sé si tenemos alguna pregunta. Tenemos algunas. No sé si las podéis ver todos, así que si os parece yo la leeré. Y así nos aseguramos que estén en la cabeza de todos. ¿Son interesantes hacer encuestas para conocer al centro? Las encuestas son interesantes y nos aportan una información previa. Lo que sí que es cierto es lo que comentábamos antes. Bueno, debemos saber qué es lo que queremos. A lo mejor lo que nos interesa son conocer primeras impresiones. Las encuestas... todo apunta a que nos informarán de eso, de primeras impresiones. Las encuestas las podemos hacer de muchas maneras. Podemos hacer una encuesta a través de una aplicación, podemos pasarla por escrito. También hay otras formas. Podemos reunir un conjunto de pares, por ejemplo, y hacer un focus group en la que esas preguntas las realizamos y las lanzamos a forma de debate para que ellos nos vayan informando y nos vayan dando sus impresiones y las vayan compartiendo entre ellos. ¿A quién hacer una encuesta? Si lo que queremos es conocer el centro, yo creo que las encuestas las deberíamos hacer en función del objetivo que tengamos, qué es lo que queremos conocer. Si queremos conocer la historia del centro, pues han de ser las encuestas con preguntas muy cerradas en las que puedan aportarnos esta información, o al contrario, preguntas muy abiertas. El centro educativo, ahora me lo invento, pero los que trabajáis en institutos y los que estáis en institutos, una cosa muy interesante debería ser cuántos primeros besos han dado en vuestros institutos. Seguramente el saber esto cambia la concepción de cómo es el centro y cuáles son las experiencias más importantes que en él se viven. En función del objetivo de lo que queramos conocer, tenemos que seleccionar quiénes son las personas que deben participar de esas encuestas, focalizar un poco para tener aquella respuesta que creemos, o dejarlas abiertas también, para que sea posible que todo pueda llegar. En función de lo que queramos saber, las respuestas pueden ser las preguntas pueden ser más abiertas o más cerradas, en función de lo que queramos saber y del tiempo que tengamos también para hacer todo el vaciado de esas encuestas para llegar a conclusiones. Las encuestas nos ofrecen datos. Los datos por sí solos no son informaciones. Para poder convertirlos en informaciones deben de ser tratados, deben de ser analizados.
deben ser sumados, deben ser catalogados. Entonces también debemos pensar el tiempo que queremos dedicar a poder hacer todo esto. No sé si tenemos más preguntas. Pues si os parece, voy a intentar de nuevo, a ver si tengo suerte, y compartir esas guías. Mostrar mi pantalla. No sé si puedo... Se está viendo mi pantalla, pero se está viendo el escritorio, no se está viendo... Lo que no puedo es acceder. No puedo acceder, pues no puedo acceder. Voy a hacer un último intento desde otro, allá, aquí comparto absolutamente con todos vosotros mis más intimidades, ¿eh? Pero como sé que no va a salir de aquí, perdonad, iré desde este navegador y me dirijo a nuestra web. Fundación Telefónica, aquí, Fundación Telefónica. Mira, y voy a hacer un recorrido que seguramente muchos de vosotros... No tenéis más que sabido, vuelvo a intentarlo. Ay, mira. Voy a ser paciente ahora. Aquí estamos. Y... Voy a ir a nuestra web, en esa web en la que nos movemos todos. ¿Por qué no puedo ir a nuestra web? Perdonad, ¿eh? Ya os estoy dando un paseo por... Os estoy dando un paseo más abajo. Tenemos que bajar a Escuelas Creativas, Fundación. Venga, como os habéis encontrado con esto ya algunas veces, todo esto suena. A ver. Estoy en Educación, Escuelas Creativas. A ver. Voy a ir. ¡Ah! Ya estoy, por fin. Aquí estoy. Venga. Acá no puedo ver directamente el PDF. Bueno, voy a descargarlo y así podemos llegar. Vale. Dentro de Sapiens, en breve, volvemos a este perfil profesional, a estas mujeres en propuestas de cambio, a esta mirada holística. Recordad que todas estas fichas son editables y que, por tanto, todo lo que queráis ampliar y cambiar y modificar, podéis intentar hacer vuestras propias fichas para las personas que participarán junto con vosotros de esta mirada. Y vamos aquí. Perdonad, que estoy desmontando la barra. ¿Se ve bien mi pantalla? ¿Sí? Bien, perfecto. Pues desde aquí, transformar toda esta ficha con estas miradas que hemos hablado a todos aquellos elementos, llevarlas más allá de lo que sería el perfil profesional, que ya os puede dar una mirada, como decíamos, entrenada, de una mirada que puede ser muy ilustrativa, también a la mirada de alumnos y a la mirada de docentes. Hay de docentes de familias. ¿Y por qué no? De docentes. De docentes que no estén implicados en el proyecto, que pueden en algún momento también aportar su información. Cuantas más sumemos, mejor. Respecto a las miradas de profesionales, hay elementos que nos parece muy interesante compartir con vosotros. Por ejemplo, toda esta ficha sale en el Bulli a lo largo de toda su historia. Una de las cosas que ha sumado a la creación
y a la transformación de la cocina que ha ido haciendo a lo largo de estos años, es la mirada de químicos, por ejemplo, para entender cuál es la aplicación de la química en la cocina y para poder aplicar técnicas y tecnologías que no eran propias de su disciplina, para poder enriquecer la cocina. Otro de los elementos con los que trabajaban habitualmente eran con diseñadores. A menudo podían intervenir cómo desde el mundo del diseño se podía enriquecer no nada más la experiencia, sino elementos tan sencillos como el servicio de platos. Y después hay temas interesantísimos, utilizar pinzas quirúrgicas para degustar un plato, para poder ser preciso en aquello que se necesita coger del plato para degustarlo. Toda esta combinación, toda esta suma de miradas ha enriquecido enormemente y ha ampliado la forma de entender la cocina. Un poco esto es lo que os proponemos a partir de todas estas propuestas. Respecto a la línea histórica y a la revisión de lo que es la historia, también hay algunos datos curiosos en los que también han tenido en el vídeo un momento de plasmación, y es remontarse a cuáles han sido los materiales que a lo largo de la historia, y cuando nos referimos a la historia nos estamos yendo a los inicios de la vida del hombre, hemos ido llegando a la conclusión de cuáles eran los diferentes elementos a través de los cuales se degustaba la comida. Y, por ejemplo, las conchas eran uno de estos elementos principales que fueron incorporados a través de sus menús. Estamos ya llegando al final. No sé si tenéis más preguntas. Ahora sería el momento de poder compartirlas. ¿No hay más preguntas? Pues, si os parece, os ofrecemos ya datos sobre los webinars. Ya sabéis que cada semana tenemos una cita. Todas estas citas, de momento, no las tenemos todavía, no hemos colgado todavía el pasado webinar, pero la intención es que estén recogidas en la web de Escuelas Creativas y que desde allí podáis acceder a cada una de ellas. A menudo también intentaremos subir un pequeño resumen de los temas que se han ido abordando para que podáis seguirlos, para que si no habéis podido asistir al webinar, pues podáis ver cuáles son los temas que se han tratado, para decidir o no entrar en la grabación que se ha hecho y si ha habido preguntas, poder responderlas con más detalle, en el caso de que no hayan podido ser respondidas todas a lo largo de la comunicación. Todo esto quedará registrado en la web. Entendemos que desde los webinares la intención es poder ir tratando temas con un poco más de profundidad. Es posible que no con toda la profundidad que sea necesaria, porque el tiempo será limitado, pero el foro o la cafetería quedan abiertas para todas las preguntas, para todos los supuestos, para todas las revisiones que queréis hacer sobre el tema, para compartirlas y para que el tema pueda quedar abierto tanto tiempo como resulte interesante para vosotros. Desde la dinamización del foro pues los iremos atendiendo y los iremos abordando poco a poco. Si os parece, ya repasamos un poco cuáles serán el próximo encuentro de webinar y desde aquí ya os llegamos al próximo, será la semana que viene, el 29 de marzo, a la misma hora de siempre. Esto sí que lo hacemos, así ya queda como una rutina y sabéis que siempre estará. Y vale, y abordaremos el tema del design thinking. Una de las propuestas que están muy vinculadas al trabajo y a las propuestas que se hacen para docentes, pero que son del interés absolutamente de todos. Conocer bien esta metodología, saber cómo aplicarla y sobre todo conocer el reflejo que tiene en nuestra propuesta, en la conexión con escuelas creativas, la conexión con los materiales que os proponemos, será el webinar al que dedicaremos la próxima semana.
y os esperamos aquí, esperando que todo esto sea interesante. Y si no tenemos más preguntas, dejamos aquí. Agradecemos la presencia al otro lado de la pantalla. Cuando la técnica lo permita, nos haremos una ventanita pequeña para ver todas vuestras caras y conocer cuáles son las expresiones que hacéis de cada una de las aportaciones que hacemos. Y nos emplazamos ya al próximo webinar. Nos vemos desde el foro, desde los correos y de todos los medios de comunicación que tenemos a vuestra disposición. Un abrazo a todos.